se sintiera cómoda. Y el torneo, la verdad que se ha quedado un muy buen cuadro, con un gran partido entre Rafa Nadal y Grigor Dimitrov, y luego pues John Isner y Taylor Fritz. La verdad que estoy contento, ¿no? Porque Rafa también está jugando a un grandísimo nivel y espero que el público disfrute de este gran tenis. Esperemos ver 2 o 3 años más a Rafa Nadal o a Novak Djokovic o a Roger Federer. A mí me encantaría, porque soy amante de este deporte, pero sí es verdad que vienen jugadores nuevos como Thiem, Tsitsipas, Zverev, que van a ser el futuro del tenis mundial. Quizá a mis compañeros, pues las tertulias que pueda tener con ellos, pero estoy bien, que en mi nueva etapa pues paso mucho más tiempo en casa, en familia, hago cosas diferentes que a lo largo de mi carrera tenística no he podido hacer porque me ha ocupado mucho tiempo, así que en cierta manera venir aquí también o estar de todo el torneo de Barcelona me hace seguir estando involucrado en el tenis, que al final es un deporte que le estoy muy agradecido. Pues, a ver, Renata, me alegro mucho por ella porque ha roto una barrera, ¿no? Y eso siempre es importante para el tenis mexicano y eso, ojalá eso ayude a que la gente vea tenis y pueda ser consciente de que puede ser profesional en el mundo del tenis. A partir de ahí desconozco un poco cómo funciona el tenis mexicano y su estructura. Ojalá les vaya muy bien, inviertan en tenis, no solo en torneos grandes, sino en torneos chicos para que todo el mundo, la escuela base puedan jugar. Muchísimas gracias por todo el cariño que me ha dado un país como México, Acapulco y nada, aquí estaré siempre que me necesiten. Para mí es mi segunda casa.